La calidad del aire está asociada con nuestra calidad de vida. Ecoaire con Ecoquimsa. Amigos, un nuevo episodio de EQ Aire. Estamos muy emocionados de tener esta conversación con Rodolfo Girón, que es gerente general del laboratorio Ecoquimsa, Sociotec del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Y hace unos días, como siempre, Rodolfo, bienvenido a tu espacio, porque este espacio es de EcuAire, dentro del podcast de circularidad, es un espacio editado y programado siempre por Ecoquimsa, que nos ayuda con un programa que se especializa en calidad de aire. Y hace unos días, Rodolfo, nos escribimos y me comentó que ya se tenía disponible una nueva versión de un documento que precisamente estábamos conversando antes de la grabación. Más o menos hace un año estuvimos por acá hablando de esto, que hay un documento con información de calidad global, a nivel global, en donde pues, se especializa y se comparte información técnica eh, sobre la calidad de aire a nivel global, en las ciudades, por regiones, territorios, etcétera. Y coincidimos con Rodolfo que sería interesante poder generar material, generar un episodio y una conversación sobre este documento, sobre el documento que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, inicialmente, pues queríamos dar antes de pasar a compartir información, datos, pues dar la bienvenida a todos y en especial a nuestro estimado Rodolfo. Rodolfo, espero que todo bien, ¿cómo estás? Y gracias por este espacio y siempre compartiendo información sobre la calidad de aire. Que es un tema que hemos conversado no, lamentablemente no está a la vista de muchos, de la mayoría, y que, pues como vamos a ver el día de hoy, sí debería de estar a la vista de todos. Entonces, bienvenido, Rodolfo, y espero que todo bien en Ecoquimsa, y solo para siempre invitarte a dar unas palabras de bienvenida. Hola Luis, muchas gracias para nada a ustedes por el espacio en el podcast del centro. Estamos contentos de poder apoyar, comunicar un poquito de lo que creemos que es importante. Ujú. Sí, y bueno, estábamos hablando con Rodolfo sobre el documento que es el Air Quality Life Index, como el índice de calidad de aire relacionado a cómo impacta la calidad de vida. Incluso estamos hablando de aspectos como la expectativa de vida, el tiempo de vida de las personas por la calidad de aire. Y precisamente te cuento, eso no te lo comenté hace, yo sigo un canal que habla sobre el tema de cambio climático, etcétera, y sí, precisamente eh, constantemente es como un noticiero, es que casi que todos los días presentan información a nivel global muy, algo desastroso porque se enfoca mucho en los efectos que ya tiene la variabilidad climática a nivel global, tormentas, sequías, incendios y todos estos fenómenos naturales que se han ido intensificando. Pero precisamente ayer hablaban que está aumentando cada vez más la preocupación por parte de los científicos y las entidades de gobierno y de salud, que la calidad de aire está empeorando, no realmente en algunas regiones, y que puede representar nuevamente, siempre se va a mantener en esos factores que afectan la calidad de vida y provoca, pues, lamentablemente decesos a nivel global. Entonces, y eso cruza perfectamente con lo que me compartiste en estos días, que es este documento de carácter global. Entonces, empecemos como coordinamos previamente con la primera parte de esta conversación, es entender cuál es el documento, cuál es la estructura, quiénes lo presentan, quiénes lo elaboran, las metodologías para la captación de datos, porque es un documento de calidad global, pues, y otra cosa es también recordarles a todos los que nos escuchan y nos ven algunos conceptos técnicos sobre cuáles son los factores o los indicadores que se utilizan para poder expresar toda la información que se genera a través de este documento. Muchas gracias Luis. El Air Quality Life Index es un documento, de hecho es un índice desarrollado por este Air Quality Life Foundation, creo. Es una organización Ujú, dentro de la Universidad de Chicago que ujú, utilizan data satelital, por medio de satélites, ellos ubican la calidad del aire de todo el mundo, de hecho, ujú, y hacen este índice.
y con otras pruebas científicas. De hecho, parece que un estudio que se llevó a cabo en China para determinar cómo afecta la calidad de vida o cómo afecta los años de expectativa de vida por calidad del aire, logran estimar cuánto se pierde en las ciudades como Guatemala, como las de la India, como Kenia, de vida por no estar cumpliendo con las normativas que normalmente que dice la OMS, que es de 5 microgramos de material particulado PM2.5. Eso es lo que hace. Realmente nos dice, pues, si estamos perdiendo o no, estamos perdiendo años de vida debido a la contaminación. Utilizan el parámetro del seguimiento que muchos utilizamos, que es PM2.5. PM2.5 es polvo, pero el polvo más pequeñito. El polvo que Ujú, mide, que es menor a 2.5 micrómetros de diámetro. Para ponerlos en contexto, eso es mucho, mucho más pequeño que la tierra. De hecho, eso es imperceptible por ujú, la vista. Mientras más pequeño sea el polvo, más probabilidad de causar daño al organismo tiene. ¿Por qué? Porque pueden ingresar por las fosas nasales, de esos vellos, entre los ujú. pulmones, incluso llegar al torrente sanguíneo. Porque nuestro cuerpo no está preparado para defendernos de esas partículas tan pequeñas. Ese es el material particulado PM2.5 y así es como se mide. Y esto es una captación, este documento cada cuánto se emite una vez al año me imagino que la metodología se ha mantenido para seguir dándole ese seguimiento respecto a si ha mejorado o no en las condiciones de calidad aérea, ¿verdad? Ellos tienen datos desde creo que desde 2013, pero el índice como tal, esta es la tercera. Empezaron a sacar 2019, 2019 es los datos de 2019, los de 2020, y este año, en 2023, sacaron el de 2021. Entonces, esta creo que es una de las mayores debilidades que tienen este tipo o esta forma de conseguir estos datos, esta metodología, porque tarda Ujú, muchísimo tiempo. Es una forma anual y después procesar esos datos toma pues más de un año más. Entonces estamos hablando que exacto. tenemos 2 años de atraso, por así decirlo. Y entonces es muy difícil tomar acción inmediata al respecto de eso. Pero algo buenísimo es que en Guatemala normalmente no hay datos. No tenemos en el país centros o que estén midiendo del parte gubernamental cómo está la calidad del aire. De hecho, tenemos unas estaciones que hemos puesto en Ecoquimsa que están midiendo y nos dicen cómo está en tiempo real, pero no son como aprobadas por la EPA o alta tecnología para hacer un seguimiento, para implementar política pública y que el gobierno tome acción inmediata. Ya. Y hablando sobre el indicador, el 2.5, ¿no? ppm 2.5. Esto, cuáles son las fuentes que lo generan, que se han identificado este factor se genera únicamente por actividades humanas o también hay fuentes naturales? Hace poco, por ejemplo, te estaba comentando que algunos hablaban sobre erupciones volcánicas, algún tipo de incendios que no son provocados por el humano, bueno, que ahora con la intensidad de la variación en el clima, los incendios se han intensificado precisamente por un efecto de la variación del clima que en cierta forma se habla que está relacionado con la actividad humana, pero ¿cuáles son las fuentes que generan esta 2.5 que se han identificado hasta la fecha, las más relevantes? Pues al final de cuentas siempre tienen su origen natural y un origen humano. El Ujú, origen natural vemos cosas tan simples como, por ejemplo, la sal del océano. Si uno está en el océano y puede llegar esa pequeña ujú, sal. La tierra que está en los campos, ¿verdad? Mientras más árido, pues igual más tierra y más polvo en el aire. En Guatemala tenemos el caso de los volcanes, cuando pues, hacen erupciones, esas cenizas que se ven, pues también ujú. son contaminantes. Pero lo que realmente ha generado un cambio y que es la causa de esta contaminación en Guatemala viene de la combustión de combustibles fósiles. Eh, por ejemplo, en Guatemala estamos 100% seguros, lo vamos a repetir, es por los vehículos. Tenemos una congestión muy alta de vehículos
y esta quema de utilizar motores de combustión antiguos, viejos, tecnologías de hecho, tecnologías que no son permitidas en En Estados otros Unidos, países. en otros Ujú, países, pues vienen aquí a Guatemala, y esa quema es la que genera la alta contaminación que estamos presenciando, que es plausible. ujú, Esto igual se ve agrandado o cambia por muchas cosas de Guatemala. Así, voy a presentar aquí. Esta ujú, presentación la hice hace unos días en un evento del centro. ujú, De ¿Cómo se determina la calidad del aire? La topografía es súper. sumamente importante. En la topografía, en Guatemala lo que hay es una especie de cañón, un cañón Ujú, que termina en Palín. Entonces, Palín funge como una especie de escape. Entonces, cada vez que el aire viene del norte, sopla, se va esa carga de contaminante tan pesada, se va hacia el sur. Básicamente es la ciudad capital la que contamina las regiones del sur ujú, y que limpia. La meteorología, como cuando el aire viene del norte, por este mismo cañón, cuando el aire viene del norte, hace esta limpieza. Mientras cuando viene del sur o está viniendo de otros lados, pues no existe esta limpieza que tenemos natural. Entonces, la combinación de esto es muy importante. Igual, cuando viene aire del Sahara, cuando vienen estas tormentas grandes, puede llegar a haber polvo del Sahara en la ciudad. Hay varias noticias de eso pasa cada cierto número de años que hay ujú, polvo del Sahara. ujú, eh, Eventos naturales como la erupción del volcán de Pacaya, erupción del volcán de Fuego, eh, incendios naturales, por así decirlo, el tipo de uso del suelo, si es una ciudad, si es un lugar destinado para la agricultura, va a ser diferente cómo va a ser el movimiento del polvo. El ujú, tráfico es lo más importante, creo yo, en la ciudad. La industria, eh, que siempre tiene este tipo de emisiones, pues, emisiones propias en nuestro caso, que este era para consultores ambientales, pero para los sí, ciudadanos sí, no aplicaría. sí, sí. Es muy interesante lo que estás planteando porque creo que todos tenemos que tener claro que la calidad de aire se, se construye, por decirlo así, por diferentes actores. Hay factores que sí tenemos condición de dominio y otros que definitivamente no, y tenemos que entender cómo vivir con esos factores. Posiblemente es obvio, deberíamos de enfocarnos en aquellos en donde sí tenemos una jurisdicción, donde sí podemos tomar acciones concretas. Y ahora pasando al tema de los datos, haciendo un resumen y resaltando los puntos críticos. ¿Cuáles son tus primeros comentarios sobre la información que está generando este indicador, este documento sobre el indicador de calidad de aire? Porque yo lo revisé e inicialmente te digo hago el comentario que es un documento en el que ustedes pueden encontrar, pues es obvio, toda la introducción sobre la metodología, las condiciones de mediciones, como dice Rodolfo, nos comentas, Rodolfo, pues vienen de pues, mediciones satelitales, etcétera, pero después lo interesante es que empieza a hacer una comparación sobre los impactos de calidad de aire contra incluso decesos por otro tipo de enfermedades y también empieza a generar data por región. Entonces, pero ¿cuáles son tus comentarios a nivel general sobre toda esa información que se está generando a través de este documento? Primero me alarmó muchísimo, una alarma realmente me asustó, no había visto Ujú, ya sabía que estábamos mal, ya sabía las condiciones, se puede ver. Yo ujú, sí, medimos en Ecoquimsa constantemente la ciudad, entonces realmente sí sabíamos que la ciudad estaba muy contaminada. eh, Tal vez el contexto no lo tenía tan claro de que básicamente somos la ciudad más contaminada de todo el continente, Luis, todo el continente. ujú, Nosotros tendríamos, cuando damos capacitaciones hace ujú, algunos años que no teníamos datos propios, poníamos ejemplo cómo estaba Medellín, cómo estaba la Ciudad de México, las inversiones climáticas que tenían, como que si eso ujú. estuviera, o sea, miren estos ejemplos, Lejos. Ujú, ¿no? Pues Guatemala está más contaminado, ujú, eh, ok. más contaminado que esas ciudades.
Yo creo que no hemos llegado a esos casos como de ambiente tóxico que uno ya llora, que sí han llegado a algunos picos Medellín y no hemos tenido esos picos que tienen. En general estamos contaminados, esos picos no los hemos tenido. Yo creo que nos favorece mucho el clima. Es muy estable, es una cosa de Guatemala, eso es de las cosas que más me gusta, el clima. Ujú, Entonces, que va a haber una inversión climática, que haya mucho frío y se cambia, ¿verdad? Es una inversión térmica, perdón, una inversión térmica no sucede. ujú, Entonces, no se ha alterado ese orden de los gases. Y tenemos la topografía, ese bendito cañón que nos ha liberado de no llegar a esas condiciones tan extremas tienen que cerrar clases en México, tienen que cerrar clases exacto. en Colombia. Pero en general, un guatemalteco respira peor calidad del aire que un mexicano o que un colombiano. Eso es extremo y es algo que espero que todo nos sorprenda. Es algo que no, que las referencias, como bien decís, sí, creo que en la calle, por decirlo así, si hiciéramos una consulta a las personas a pie, en condiciones no empresariales, científicas o académicas, por decirlo así, creo que siempre va a haber la percepción que con los puntos que, principalmente México, ¿no? Que está mucho más cerca a nosotros, son como los puntos de referencia de contaminación. Y si nos vamos hacia afuera, pues el clásico ejemplo de China, ¿no? Pero precisamente también estábamos conversando de poder compartir unas imágenes que Rodolfo tiene para los que nos escuchan por el podcast en solo de audio en Spotify. Pues vamos a entrar a una fase donde Rodolfo va a explicar algunas fotografías que que tiene acerca de la calidad de aire de la ciudad de Guatemala, pero pues si tienen duda y curiosidad, pues los invitamos a que vayan al canal de YouTube, que ahí es donde vamos a tener este video como tal, pero pasemos a esta preocupación. Yo creo que a veces una imagen, como bien dice, expresa mucho más, entonces sí da miedo, da un poco de preocupación, pero sí, Rodolfo, estas imágenes son tomadas por tu persona, ¿no? O Yo por parte las de la tomé. empresa. No, yo las Ujú. tomé. De hecho, vivo en Mariscal, que es Ok. en zona 11, en un edificio de apartamentos. Entonces a veces puedo subir al gimnasio o algunas Ujú, áreas y se puede ver. De hecho, algunas son de mi ventana cuando estoy desayunando. Eh, ujú. y he visto hacia el sur, estoy desayunando, y realmente me sorprende porque es muy visible y da miedo la contaminación. O sea, la capa de smog es densa, oscura, y ahí está, estable, no se mueve, y es de todos los días. Estas fotos, de hecho, tomé varias, he tomado, a veces veo, tomo la foto, Ujú. y se ve que no es algo que pase un día o que pase un mes en especial o algo, sino que Es es una secuencia constante. en el mismo lugar. Aquí estoy en mi comedor, me acerco a la ventana y tomo la foto y se ve el smog. Aquí está cero alterada la foto, es con el celular, tal cual, Ujú, directo. Ujú. directo, y aquí está. Eh, Esa región donde es, eso es hacia el sur, ¿verdad? Eso Mencionaste. es de zona 11 hacia el sur. Hasta aquí estoy viendo hacia Villanueva, Ok. que es donde Ujú. provienen también muchos vehículos que se van Ajá, exacto. incorporando a la ciudad. Y aquí estoy viendo quizás hacia Miraflores, creo que esto es hacia Misco. Misco lo Sí. mencionan. Misco, específicamente, Misco es la ciudad que mencionan. Pero a mí lo que me llama la atención de esta foto, de esta imagen, esta que estás planteando acá, estás colocando enfrente, es que se percibe que la contaminación estás dentro de dentro de la nube de smog. Se ve turbio desde una distancia muy corta. Diferente a las otras que colocaste al inicio, se ve como limpio en donde estás. Aquí se ve un poco más claro en donde estás no hay, es obvio que sí hay contaminación, pero no se percibe, está al fondo. En cambio acá pareciera que es general, o sea, estás dentro como que en ese momento la nube de smog se percibía muy fácilmente de donde estabas hacia el fondo, por decirlo así, que sigue, pues básicamente se nota esa presencia, ¿no? Es una situación muy extrema. Yo vivo hacia el norte, ¿te recordás que yo vivo
para los que no son de Guatemala, están escuchando, nosotros, Rodolfo vive hacia el sur de la ciudad y yo estoy hacia el norte, dirigido muy al Atlántico, al Océano Atlántico. Y, y cuando yo salgo, salgo en las mañanas hacia la oficina, pues estamos en una sección alta de la ciudad, se ve toda la zona central comercial de la ciudad en la ruta en la que yo estoy, y básicamente es la misma imagen, Rodolfo, es la misma situación. Lo que a mí me llama la atención es que sí se percibe que esa nube de smog está incluso en algunos momentos dentro de la zona central, o sea, zona 1, zona 10, zona 9, esas zonas comerciales que mucha gente termina trabajando ahí, ¿no? Muchos nos dirigimos a esa zona a trabajar y, y a veces comentamos con mi esposa, porque vamos en la ruta, y le digo, mira, hacia dónde nos dirigimos, o sea, nos vamos a ir a meter ahí, ahí vamos a estar por las siguientes 6, 8 horas posiblemente. Y es constante, como mencionas, pero sí, hay unas fotografías que tenés ahí del tráfico. Creo que las tomaste desde el vehículo. Ujú. Y aquí voy camino hacia Coquimsa. Coquimsa es en la zona 2 de Misco. Ajá, ajá. Y pues, esta creo que lo tomé hace como 2 días. Esta semana Mm, la tomé. Que esta es sí se ve, reciente. se ve. Esta se Sí ve se mucho mejor ve. porque está nublado. Está tal vez muy Mm, nublado, entonces todo se mira un poquito más gris, pero al fondo, tal vez no, se creo que no percibe. Ujú. tanto. Yo sí lo vi muy, muy en vivo que se veía la parte gris de Misco, que es precisamente donde salen nombran específicamente el municipalidad de Misco en este documento Air Quality Life Index. Y pasándonos a los datos matemáticos, porque como digo, nos ha ayudado mucho para tener un impacto no basándonos en datos, sino que en imágenes, que eso creo que impacta más que decir, miren, estamos a 50, estamos a 100, porque a veces las personas no todos tenemos esa interpretación tecnocientífica. Entonces, esto está excelente que lo hayas presentado, pero vaya, si nos regresamos a la perspectiva científica, cómo están los datos del documento y creo que aquí el documento nos ayuda mucho a compararnos con otras condiciones, que incluso hay países que tenían esa fama, como hablamos, y que sí ellos por lo visto sí han ido implementando acciones y sí han salido de ese umbral máximo y han ido mejorando por lo visto o van mejorando por lo visto en la calidad del aire. Sí, de hecho, China, lo voy a, Ujú, voy a poner en contexto. En Guatemala es la ciudad más contaminada del continente, la número 16 en el mundo. Eso nos pone al mismo nivel que las ciudades de la India, que las ciudades de África, que tienen un potencial de crecimiento industrial pues muy, muy fuerte. Esa es una de las causas principales. Em, pero otras grandes economías, entre las que se encuentra China, Europa, Estados Unidos, han mejorado muchísimo su calidad del aire, muchísimo. De hecho, China, aquí tengo el dato, China desde 2013 para acá eh, sacó un Cleaner Act, no, pero es Estados Unidos, ujú, pero China sacó su guerra contra la contaminación, algo así, en 2013, para empezar en 2014, y la contaminación de Chile bajó 42.3%. Solo Beijing fue un 56.2% en mejora de su calidad en su mejora de contaminación. Y eso lo hizo de 2013 para acá. Y estos son datos de 2021. O sea, estamos hablando que lo hizo en 8 años. En 8 años, sí. Solo 8 años mejoró un 53% Beijing, 40 y pico China como tal. Y esto incluso inclinó la balanza a que la calidad del aire a nivel mundial mejorara un poco. Ujú, claro. Ujú, Entonces, a nivel mundial se puede decir que estamos mejor, pero eso es básicamente gracias a China. Lo que es eh, Asia del Sur, donde está la India, está Pakistán, si hubieron incrementos muy significativos de contaminación,
En Guatemala, en Latinoamérica también algunos puntos en específico, no Latinoamérica como tal, sino que algunos puntos como Guatemala, como Perú y como Bolivia. Nosotros somos los tres países contaminantes de la región. No es México, no es Colombia, somos nosotros Guatemala, Perú y Bolivia. Y algunas ciudades pues en específico. Ujú. Y El guatemalteco promedio de la ciudad, el capitalino, voy a ser específico, el capitalino, un misqueño, capitalino, sí. capitalino de la región metropolitana, nosotros, por ser capitalinos de Guatemala, perdemos 4.4 años de esperanza de vida. Un fumador de una ciudad que cumpla con los estándares de la OMS, por ejemplo, en Noruega, una de estas ciudades bastante limpias, tiene una expectativa de vida mayor que la de un guatemalteco que no consume eh, tabaco. No, en serio. Sí, esos son un poquito de las perspectivas en que tomo. La verdad sería, termina lo que uno está respirando, de lo que entra a tus pulmones, eh, estaría mejor siendo un fumador en Europa que simplemente vivir aquí y ser sano en Guatemala, ¿verdad? Y, Luego y- 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 salir a correr cuando está la ujú, contaminación como está, es salir a echarse un cigarro. Eso es sí. un ejemplo que me gusta. Fíjate que, pues eso es lo que quería comentar. Yo salía a correr bastante. Tuve mi época que salía a correr mucho en las mañanas. Cuando mi hija, yo tengo una hija, tengo dos hijos, pero la pequeña la íbamos a dejar al bus y ya cuando ella subía al bus, pues aprovechaba y salía a correr en tipos 5:30, 6 de la mañana. Eh, pero después, como bien lo mencionó Rodolfo, Ecoquims ha ido colocando algunos monitores de calidad de aire en la ciudad que son como una referencia rápida, ¿no? Eso es esa es la idea sería interesante que nos recordaras esa información sobre esta red, pero pues yo ahí con el ánimo de colaborar, colocamos un monitor en mi casa. Entonces, eh, desde que yo empecé a recibir, le bajé la aplicación y la aplicación es muy interesante porque te puede mandar, puedes colocar notificaciones para que te mande ciertas alarmas y ya no corro en las mañanas. A veces lo que trato es caminar o correr en las noches, pero después hicimos el esfuerzo y ahora lo que hice fue comprar pues una caminadora, por decirlo así, y a veces lo que prefiero es mejor correr dentro, aunque ahora lo que quiero hacer, sí hemos ido meditando, es ver si compramos un monitor de calidad de aire interno para interiores, porque hay que ver, yo creo que sí es al nivel que estamos llegando, ojalá que no lleguemos a eso, pero de decir, bueno, prefiero mejor salir que estar adentro o estar adentro que estar afuera. Y también esa información nos permite decir, bueno, si hay calidad adentro, en bajas condiciones de calidad, pues ver cómo ventilar las áreas para que llegar a condiciones pues lo más favorables posibles. Porque yo creo que eso es lo que sucede mucho en las empresas. A veces con el tema de oficina verde, hemos encontrado que en ciertos momentos, en ciertas condiciones laborales, por las condiciones de infraestructura y clima y todo esto interno, a veces la calidad de aire interno se pone más nociva que afuera. Entonces, es bueno tener todas esas condiciones de cambio de aire en las áreas de trabajo o no digamos en la casa, en los vehículos. Entonces, eso es bien importante que hemos llegado a entender que, que no debería ser tan de baja importancia, o sea, no debería ser muy importante este tema para todos. E incluso, no sé si te conté que en donde yo vivo hay un chat de vecinos y yo sí compartí el link del punto de monitor y sí les expliqué, miren vecinos, ahora aquí tenemos cerca un instrumento que hasta promocionamos ahí a Coquimsa por esta empresa que se llama tal, em, eh, y ustedes libremente pueden entender en dónde están los picos de contaminación y que tengan cuidado, ¿no? Entonces, sí, eso es bien crítico en saber como bien decís, estamos constantemente en una condición de contaminación
casi que 8 horas o más al día, como que estuviéramos a la par de un fumador. Un fumador, pues yo creo que hasta básico, no extremo, ¿no? Entonces, porque cuando hablamos de expectativa de vida de un fumador, es alguien que sí consume pues una cantidad interesante de tabaco o de cigarrillos, porque hay gente que es más extrema, ¿no? O sea, finalmente son fumadores extremos. Entonces, cuando hablamos de estos puntos, usualmente las mediciones son como los estándares, ¿verdad? O sea, consumos promedios y no tan extremos. Y estamos, pues, realmente estamos muy mal. Pero Los fumadores, hablando en... Ajá, entonces somos fumadores promedios. eh, y, y no estamos hablando solo de adultos, o sea, es los niños. todo el rango de edades, ¿no? En donde ciertas personas en ciertas condiciones de, de edad, o sea, en cierto rango de edad, les afecta mucho más, son más vulnerables y tienen un impacto mayor que otras, ¿no? Entonces, y en datos, entonces, no sé si podrías contarnos, cuando hablamos de que estamos arriba o estamos abajo, si nos pudiéramos ir a los datos. ¿Cómo están los datos que arroja este documento en condiciones, si pudiéramos incluso dar algunas referencias de cómo está China, cómo está Estados Unidos y cómo vamos para Guatemala? Aquí ya estamos viendo en pantalla, para los que están viendo el video, pues el documento. Ok, este año nos hicieron la fundación unos datos, hoja de datos específica para Ujú. Guatemala, cosa que en otros Ok. años pues, no había sucedido, que le han, como, le han dado más importancia a otras áreas que, por ejemplo, de Asia, de la India y China. Ujú. Pero Guatemala, pues como resaltó en el documento como el lugar más contaminado de Latinoamérica, de la región, pues tenemos nuestra propia hoja de datos. ¿Eso es bueno o eso es malo? Yo creo que eso es una mala noticia, porque para que hagan generar una data específica ya es porque eh, es importante, ¿no? Es una alarma que Ujú. debemos tener cuidado. Exacto. Y quisiera hablar eso también después, ¿verdad? Esta Ujú. alarma que también me preocupa un poquito el a ver, ya estar en este punto. Eh, Aquí es Ahí verdad. estamos. Esto es a nivel país, pues perdemos 2.2 años de vida, pero el primer enfoque es Guatemala. Guatemala, el área metropolitana, Chimaltenango, Zacatepec, esos tres. Eh, y es un poquito de los años de vida que se pierden, ¿verdad? Podemos verlo, aquí tenemos las municipalidades, Villanueva, Misco. eh, Andamos en Misco, por ejemplo, que es el punto más contaminado. Se pierden 50, perdón, está en promedio. Esto es en promedio, esto no es un pico, esto es No, promedio. ese es promedio, ese es promedio. Esto es Ujú. promedio, en 50.3 microgramos de metro cúbico. Para hacer, va a hacer referencia a lo que dice la OMS. La OMS dice que el promedio anual debería ser menor a 5 microgramos por metro cúbico. 5. Estamos más de 10 veces más de lo que dice la OMS. Es más, la OMS dice que el máximo en un punto dado es 15. Entonces, 15. es 15. Estamos en promedio vamos a ver, más de 2 veces, más de 3 veces, 3 veces. Ujú. más de 3 veces lo que debería ser el máximo en el año. O sea, lo que deberíamos permitirnos cuando es fin de año, Navidad, que se quema, eh, lo que Pues, deberíamos, lo máximo es nosotros en promedio es 3 veces más. fíjate que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, yo en este momento me ingresé a la aplicación, o sea, del punto que tenemos acá, que está aquí a como a unos, yo grabé este podcast desde mi casa y el punto está aquí cerca. En este momento estamos a 25 y son las 11 de la mañana del jueves 31 de agosto. Estamos a 25, o sea, estamos 5 veces arriba del punto máximo en este momento, en donde yo estoy. Del promedio. Eh, ajá, en el promedio. Y hace 6 horas estábamos sobre 55.
Entonces, es muy, muy interesante. Estamos en PM1 a 3.2, PM2.5 estamos a 6.1. Bueno, pero en promedio, Oye, no sé imagínense, si estás viendo en microgramos por metro cúbico o estás viendo ¿cómo se llama? Esta escala de entre no, bueno, esa es la malo. escala. Sí, esa es la escala, no, pero sí, no, en datos sí estamos hablando de 25. Eso sí es sobre concentración. Entonces, es interesante cómo Hoy, sí, como que va muy lógico estos datos sobre lo que están planteándose en tendencia. Y estamos hoy está en bastante, zona 18 el norte es de las zonas más limpias. cabal, mira, estamos a 29 y cabal yo estaba midiendo sobre 25. O sea, sí, sí estamos en, alineados con los datos. Ujú, De hecho, aquí, y esta es la parte de las más limpias de la ciudad, por lo menos en lo que nosotros medimos, porque podría haber por ahí un punto más limpio, más contaminado, ¿verdad? En los puntos que tenemos, ujú. eh, ese es, con datos, el punto más limpio, por así decirlo. Pero tenemos, por Por eso, ejemplo, por eso me gusta, el- por eso me gusta trabajar en la casa. está mucho más. En Sí, México andamos en los 60, ¿verdad? Estamos al doble de doble de polvo. Eh, y ahorita, de hecho, hoy es un buen día para estar en Guatemala. De hecho, hoy está bueno porque, como mencioné antes, cuando el aire estaba viniendo del norte, cuando el aire ahorita subió, me imagino que ha de haber subido por eso, cuando el aire está viniendo del norte limpia, ahora está viniendo del este, pero el aire estaba viniendo del norte hace casi nada. Cuando el aire viene ujú, del norte es que limpia. Entonces ujú, ahorita, de hecho, vas a ver que va a ir contaminándose, contaminante. ¿Por qué? Porque el aire ya no viene del norte. ujú, Entonces, ahí va a ir ujú. subiendo. No, esto es en San Pedro, perdón. Sí, aquí estamos, Viene es lo del que iba a norte, decir. viene del norte. Está viendo San Pedro Sula, olviden lo que acaba de decir. El aire Sí, sí viene del norte, entonces por eso es que está un poquito limpio. Está limpio. exacto, sí. Ahorita está en buenas condiciones la ciudad. Ujú, ujú. Sí, Eh, está. Aquí tenía la comparación que querías ver. Que está como, esta es China. China subió, estaba muy, muy, muy contaminado. De hecho, estaba bastante más contaminado de lo que estaba Guatemala. Ujú, Eh, en 2013, pues que fue su pico, se puso a hacer esto de la limpieza, la guerra contra la polución, la guerra contra la contaminación que le llamaron ellos. Y fue muy, muy estricto, muy, muy, muy estricto para reducir la contaminación. Y la redujo, y se puede ver que la redujo a la mitad en 8 años. Una cosa impresionante que incluso inclinó la balanza, que hubiera una mejora a nivel mundial. Pero ¿qué fue lo que hizo China para lograr esta mejoría? Yo pensé que estaba compartiendo, pero no estaba no, sí, compartiendo. sí. Ujú. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué Sí, hizo estabas compartiendo. ¿Qué hizo China para lograr esta mejoría de 2013 a lo que es 2021 en datos? Un montón de políticas bien severas. Instauró cuotas para vehículos en las ciudades, esto es decir, un máximo de vehículos que se pueden incorporar al año. Redujo la producción de hierro y metales. Esto pues tiene obviamente consecuencias en los precios, en la industria, en los trabajos. Prohibió las plantas nuevas de carbón. Esto tiene consecuencias en la energía. Eh, Hizo que las plantas de producción, las diferentes calderas, etcétera, fueran forzadas a cambiar a energías más verdes, como por ejemplo gas, moverse de ciudad, moverse a un pueblo, pues un área más rural, o cerrar. Eso tiene consecuencias en la industria severas. Eh, entonces, ahí es un poquito lo que quería abordar, también Sí. bien, bien importante. La Ujú, contaminación es una, es, causa daños muy regresivos en términos económicos. Esto es, las personas menos pudientes, o sea, las personas más bajo, con estrato social más bajo, son quienes las padecen más. Y aparte las personas aparte con morbilidades. Dejemos esto por un lado, o sea, que son los niños, las mamás embarazadas, los viejitos, ellos pues son los que más los afecta de alguna forma. Por ejemplo, alguna persona que tenga asma va a ser ujú, especialmente afectada por contaminación. Pero además de eso,
son las personas con menores ingresos económicos. ¿Por qué? Las personas con menores ingresos económicos son quienes no tienen un vehículo, quienes van a tener que utilizar transporte público como puedan para llegar a su trabajo, quienes están más horas, quienes viven más alejados de sus oficinas y tienen que, por lo tanto, viajar durante más tiempo, quienes no disfrutan de aires acondicionados, quienes, eh, quienes tienen que padecer estas y tienen menos barreras, quienes trabajan, por ejemplo, albañiles, trabajan en la calle y no en las oficinas con escritorios, sino que las personas que trabajan en la calle como tal, se ven más expuestas a esto. Eh, y son las personas que al poner políticas en contra de la contaminación, posiblemente las sufran más. Por ejemplo, ponemos cuotas para vehículos. Supongamos que sabemos que Guatemala es un lugar sumamente contaminado y que es por vehículos. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Espero que escuchen los políticos este podcast, con abordar bien el tema. Como es tan urgente, yo creo que va a ser muy urgente de un punto para otro, las personas vamos a demandar esto, que no vayan directamente, que no sean, que ataquen el problema tal cual es. Si ponen políticas que restrinjan los vehículos, ¿quiénes van a ser los más afectados? Quienes tienen menos ingresos. Quienes no, quienes juntan todos sus ahorros, de hecho, todos sus ahorros que tienen miedo de salir a la calle, que los asalten, quienes no tienen cómo moverse, ir a la parada, el simple hecho de ir a la parada ya los pueden asaltar, que ahorran y se compran su vehículo viejito, es lo único que pueden. De Ujú, los años 2000, 2002, 2003, yo he visto hasta los 90 los carros ahí que se ven y se sacan la humo, el gran humo y son los que más contaminan. Estas ujú, personas son quienes menos ingresos tienen, es lo único que pueden pagar y es la forma en que ellos ven protegerse de no verse asaltados y de ver cómo llegar. ujú, Eh, las personas que no tienen acceso, que están muy lejos del transporte público, que hay poco en Guatemala, hay bastante, para la cantidad de personas que somos, hay poco y no exacto. llegan a muchas zonas. Entonces, el transporte público no es funcional para la gran mayoría para muchas personas. Entonces, por ahí tiene que ir el resolver. Algo bien integral de las municipalidades, por lo menos del distrito metropolitano, que tienen que trabajar en conjunto con esto. Es, primero, velar por la seguridad en la ciudad, velar por un buen transporte público. Ya teniendo la ciudad, seguridad y buen transporte público, pues ya podemos tener más políticas, empezar a restringir el uso de los vehículos, empezar a prohibir que de tal año para abajo no se pueda, empezar a poner, no sé, impuestos a los, por ejemplo, una de las políticas que se hicieron, ¿verdad? Impuestos a los combustibles, etcétera. Pero esto primero asegurándonos de que la población más vulnerable tenga un remedio. Transporte público digno, ¿verdad? Que sea digno antes de decirles, hey, no pueden usarlos, porque si decimos Ujú, que solo se puedan comprar vehículos de agencia, ujú, para las personas más pudientes, pues no va a ser mayor problema, ¿verdad? O sea, es para las personas que con menos ingresos. ujú. Eso es lo que yo quisiera, y me preocupa haber llegado al nivel donde ya estamos, porque vamos a querer cambios muy rápido, Inmediatos. muy rápido. Sí, la industria creo que también nos debemos de saber dónde estamos parados. La industria en Ujú, Guatemala no es el causante de la contaminación, aunque creo que ujú. debemos ir proponiendo ya cómo vamos a hacerle nosotros como industria, ¿verdad? Una Sí, normativa, algo, por lo menos algo interno, una guía de Guatemala, y que no por las urgencias que puede, yo lo estoy vaticinando, que ante la necesidad se vaya a atacar la industria, como que si la industria fuera la causante de esto, que no es el caso en Guatemala. Que sí es el caso en sí, Chile, sí era el caso en la India, exacto. Ujú, pero en Guatemala no es el caso, ¿verdad? Pero sí tenemos que poner nuestra arena, o sea, como parte de la industria, como el sector industrial en el que yo siento que pertenezco. Buscar eso, cómo hacer una propuesta que sea adecuada, técnicamente viable, eh, para eso, que al final lo que queremos es dignidad humana, no de nada sirve tener un aire muy limpio si la gente no tiene que comer. Eso sí. es... Sí, a mí me parece muy de mucho valor lo que estás comentando. O sea, el primer punto, que en las condiciones del país,
el tema de contaminación de aire en- no se estructura únicamente en un factor como tener un parque vehicular grande que está creciendo y que hay un porcentaje muy importante, si no es que el más alto, en vehículos antiguos que sus sistemas ya no son eficientes, por lo tanto generan más emisiones al ambiente, sino que hay un trasfondo ahí, y bueno, no trasfondo, porque trasfondo sería que uno no lo pueda ver. Es muy obvio, mejor dicho, las condiciones que estás planteando. O sea, no, nosotros lo hemos comentado con algunos colegas. O sea, si hubiera un transporte público eficiente y seguro, muchos de los que nos transportamos en vehículo propio sí consideraríamos tomar esa opción porque ayuda en muchas cosas, ¿no? Uno que ha tenido la oportunidad de estar en otros países en que tienen estas estructuras, uno ve que al tener calidad, tener eficiencia, precios accesibles y condiciones de seguridad, em, pues en los rubros económicos ves gente con acceso económico alto como acceso bajo usando transporte público porque facilita muchas cosas. Entonces, definitivamente las condiciones de Guatemala son muy especiales. Bueno, o no tengo claro, o no tengo clara la historia si en estos países que ya tienen estas infraestructuras sofisticadas y de otro nivel, tuvieron esas mismas condiciones, de que tuvieron un momento en que el transporte público era malo o no era accesible y no tenía una estructura adecuada para las condiciones y la cantidad de gente, y el tema de seguridad se mezcló en algún momento, pero en Guatemala sí es, definitivamente. Por ejemplo, donde yo vivo, que es en las partes norte, no hay muchas opciones de transporte público. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo transporte, por decirlo así, informal, en esos microbuses, busitos que le llamamos buses pequeños, en donde incluso quintuplica el costo de un pasaje en nuestros buses normales. O sea, aquí se llama el Transmetro o el Transurbano, que quintuplica o incluso es mucho más caro esos buses de rutas cortas. Entonces hay personas que tienen que tomar dos, tres rutas para llegar a donde trabajan o a su destino. Entonces, si haces cuentas, transportarte sale muy caro, inseguro y contaminante. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Pues tienden a buscar mejor me compro un carro antiguo, que es a lo que me ajusta y lo que estás mencionando, o incluso ahora las condiciones de las motocicletas, ¿no? Las motos. Entonces, se ha incrementado porque esas son los, rec- es, son las opciones en donde le alcanza el ingreso a las personas para poder trabajar, incluso, o sea, invierten para poder trabajar y definitivamente cuando estas condiciones se pongan peores, definitivamente sería un impacto muy grande y no creo que esas políticas vayan a tomar buen rumbo o buenas condiciones para la mayoría. Y no digamos la industria, yo sí estoy de acuerdo con tu comentario. No, sí, a veces se le asigna mucha responsabilidad al sector empresarial industrial sobre las condiciones en condición de calidad de aire, incluso en otros temas como la generación de desechos o el tema de aguas residuales, y son los sectores que realmente sí tienen su responsabilidad. Por eso no, la industria no vive una burbuja en donde no se relaciona con nada, no, sí tiene relación con el ambiente, pero las industrias tienen más opción de estar en control que los hogares, por ejemplo, ¿no? No hay una responsabilidad general. Entonces, ahorita en Guatemala hay un proceso, no sé si estás enterado, hay un proceso de establecer una política o un plan de descarbonización, y nosotros como centro estuvimos invitados a un proceso de evaluación sectorial sobre qué es lo que están proponiendo, y ahí habían acciones como transformar la industria a fuentes no de carbono, de carbón, o fuentes combustibles, sino que electrificar los procesos industriales. Y entonces, esas son inversiones millonarias que a veces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Incluso a los que tienen fuentes de inversión, ¿será que son inversiones rentables realmente? Entonces, lo que estás mencionando
no está muy lejos de que suceda, por lo visto, porque ya para que a Guatemala se le esté presionando para tener políticas de descarbonización, es porque vienen presiones de afuera que a veces son solo presiones globales que a veces no pegan y no toman en consideración las condiciones de los países. Entonces, quieren que seamos limpios. Que no tiene eh, energía, que no ajá, tiene tasas. sí, entonces nos exigen puntos y creen que esto se va a solucionar en las mismas líneas de políticas que se han establecido en otros países y definitivamente no es así. Entonces, por lo menos vemos positivo de alguna forma que estos procesos lo abran y siempre nosotros creo que vos sos parte de este grupo del sector empresarial en el que decimos cuando suceden estos procesos de introducción de políticas nuevas al país, que sí se abran las mesas de discusión a los sectores para que se construyan bajo las condiciones reales del país y no tomar referencias y copy, como decimos, copy-paste de otras políticas, porque definitivamente nos sale mucho más caro ese proceso y al final no terminamos solucionando el problema. Al final nos vamos a seguir enfermando y al final de cuentas vamos a seguir siendo fumadores, por decirlo así, en condiciones que a veces pues, van a ser más críticas. Entonces, es muy, muy complicado y sí, espero que estos mensajes se tome a bien, pues, porque nosotros creo que somos del grupo de personas que sí estamos a favor de que las condiciones de vida sean favorables para la mayoría, pero también con acciones sensatas, inteligentes y que sí sean de impacto real y no que sea solo una reacción de urgencia, porque yo creo que ya se está advirtiendo toda esta situación y, y estamos llegando a situaciones más extremas. Entonces, solo para ya ir finalizando esta conversación, esta entrevista, Rodolfo, ¿cómo va la situación de tu expectativa sobre la red de calidad? Si nos recordás un poco sobre la red de calidad de aire que ustedes tienen y si consideras que, bueno, ya vimos, ya demostraste aquí unas imágenes sobre la plataforma, pero como que sí va en la línea de lo que este documento ahí está expresando, ¿no? Entonces, solo para ir ya cerrando este punto, si nos recordás sobre la red. Claro. En Ecoquimsa tenemos una red de calidad del aire. Bueno, hemos puesto desde hace, ya creo que más o menos, no sé si fue en 2013, 2012, Sí, ujú, colocamos un punto, fue nuestro primer punto. Compramos un equipo bastante sofisticado, lo pusimos en el Trébol. Y de hecho la idea era que más empresas fueran sumando, el gobierno y que vieran cómo estaba. Ya desde entonces teníamos la idea de que en Guatemala ujú, la calidad del aire era un problema. Lo pusimos en el trago, empezamos a medir. Los datos siempre fueron completamente libres. Uno se metía a la página web y podía descargar los datos de cómo estaba el trébol, que lo identificamos de hecho como un punto bastante ujú. contaminado. Recibimos poco, de hecho no hubieron más personas que se sumaran a la iniciativa. Tal vez, creo un poco, tal vez no logramos nosotros comunicar los datos de cierta forma. Esperábamos que fuera más automática, que estudiantes hicieran su tesis, que ese tipo de interacción. Entonces, en 2000, no sé si fue en 2020, cambiamos la metodología. Dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es que ese mismo equipo que lo teníamos lo vamos a volver móvil y vamos a estarlo trasladando de un punto a otro. De hecho, contratamos a alguien que únicamente se iba a dedicar a eso, a hacer monitoreos con ese mismo equipo, ponerlo en diferente, identificamos, creo que 14 puntos, 12, no me acuerdo. Entonces íbamos a estarlo trasladando y moviendo, y íbamos a sacar los resultados. Íbamos a dar un informe mensual y lo íbamos a condensar un poquito, digerir los datos, ¿verdad? Que solo que te digan que la contaminación es tanto y el dato bruto, pues tal vez no era lo más fácil o digerible. Entonces empezamos a hacer esto, fue, lo planteamos como en la página web, pero duró 2, 3 meses, porque se nos arruinó el equipo, ¿verdad? Por los movimientos, la calibración, y sí, realmente era una inversión bien alta la que se tiene que andar haciendo, porque estos equipos son bien delicados, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí sí ya casi yo que lo daba por muerto el proyecto. Y después encontramos estos, que son unos medidores de bajo costo, que se llaman Purple Air, que lo que hace esta página, esta empresa que se llama Purple Air es que brinda unos monitores muy buenos, pero son también de bajo costo, es relativamente barato, relativamente.
Cada uno tiene un valor como de $260 en Estados Unidos, más la traía, etcétera, pues se incrementa. Pero es mucho, 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 mucho más barato que, que uno de esos equipos sofisticados o acreditados por la EPA, etcétera, ¿verdad? Que normalmente tienen los gobiernos. Entonces dijimos, bueno, tal vez no vamos a tener uno que sea tan preciso, pero en lugar de tener uno tan preciso, vamos a tener muchos menos precisos en tiempo real y más mediciones. Entonces colocamos, al momento tenemos 6 puestos. Hay otros 2 lugares que estamos esperando abrir en este mes de septiembre y seguir Qué monitoreando bueno. la ciudad. Estos datos son completamente libres. Uno se puede meter purpular.com y ve el mapa, que es la que yo uso. Me meto directamente al mapa Purpular y puedo ver y graficar cómo está. Yo invito mucho a los consultores ambientales que cuando nosotros hacemos su medición de calidad del aire, que nos contratan para hacer un servicio, ¿verdad? Que nosotros ahí ya ponemos nuestro equipo acreditado y todo, y hacemos las mediciones, que ellos descarguen, se metan a la página y descarguen cómo estaba el aire de la ciudad en ese día en específico. Y si no, pues nosotros se lo podemos hacer, eso sí, ya cobrado, pero alguien lo puede hacer completamente gratis. Un estudiante puede sacar, correlacionar, ver algún efecto, el efecto de un incendio, el efecto de, no sé, cómo ha cambiado, cualquiera lo puede hacer completamente gratuito. Necesita un poco de programa para ver fechas anteriores a 10, una cosa, pero una cosa bien fácil, que uno se meta al instructivo aquí en la página web, eh, cómo hacer el código y lo hace bien sencillo. Ujú. Y nosotros mes a mes intentamos, a veces fallamos. En nuestra página, ecoquimsa.com, tenemos un blog Exacto. que se llama Calidad del Aire en Ciudad de Guatemala. Y aquí ponemos un resumen mensual de cómo está. Y se puede meter. Entonces tenemos el de julio, el de agosto va a salir ahorita a principios de septiembre, de cómo está, cómo se movió. Julio fue un buen mes. Ujú. Eh, Eso es diferente. Hay que tener con las escalas, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando de microgramos por metros cúbicos, cuando Purple muchas veces usamos estos que se llama AQI, que Ujú. es un índice que va de 25 a 25 y dice si es buena, es como ponerle colores. De hecho, hay que Ya. tener cuidado con eso. No es el mismo índice del que hemos estado hablando, no es la misma escala, perdón. Ya. Para poner la escala en crudo, se puede poner, y ya, se ve, Ah, ok. ¿sí? Ujú. Es ese Ujú. ojo. Y este Purple también se comparte en una base de datos Ujú. que utiliza una base de datos global, por así decirlo, son libres, que nos da se comparte hacia estos índices IQR, por ejemplo, que te dicen cómo está la calidad del aire en el mundo y se pueden comparar Ujú. ciudades, etcétera. Como nosotros regalamos ahí los datos, pues ahí se pueden utilizar. Y eso también abre la puerta a que muchos desarrolladores de aplicaciones tengan puedan compartir aplicación, que es la aplicación que tú utilizas, Luis, que se llama Ujú. AirVisual. Entonces, Ujú. AirVisual es una aplicación bien bonita que uno lo puede descargar y puede poner widgets y ver cómo está el punto de aire más cercano y le manda alertas a uno. Por ejemplo, Ujú. está muy contaminado, está peligroso, está bueno el aire, es buen momento para salir a hacer eh, tu no sé, andar en bicicleta, hacer actividades al aire libre o, hey, mejor meterte a tu casita porque está bastante contaminado. Entonces, esta Ujú. aplicación utiliza los datos que se comparten acá. Entonces, esto ayuda. Algo que me tiene también bastante contento es que hace, no sé, más o menos un mes, platicamos con la municipalidad de Misco, que es uno de los puntos nuevos que tenemos. Esto es justo en Misco, Ujú. la estación que estoy mostrando, y ellos lo van a utilizar. Nosotros se las dimos, ellos me llamaron de la municipalidad de Misco, preguntando por los datos de Coquimsa, que era lo más cercano. Ujú. Coquimsa estamos en la zona 2 de Misco,
para tomarlo en cuenta para su plan de movilidad. Interesante. Entonces, ya lo están, pues Misco, pues está tomando datos de calidad del aire para tomarlo en cuenta en su planificación. Ujú, Y ahí pues quedamos en que, con mucho gusto se los compartí. Y les dije, bueno, yo les pongo, si me dejan, una estación en la municipalidad de Misco. ujú. Ok. Y ahí está en la pura municipalidad, en la zona 1 de Misco está esta estación. Y ellos, próximamente, con ellos, pues, estamos viendo eso del internet y ese tipo de cosas. Es una municipalidad, entonces un poquito más, pues lleva su proceso para abrir otra para estar chequeando cómo está esta calle, ¿cómo se llama? Paseo de los Campeones, le dicen que está cerca de la calzada San Juan. Ellos Ujú, tienen interés ok. especial en monitoreando cómo está la calzada San Juan. Entonces, Ujú, pues ahí verían una de las principales carreteras, que es la Roosevelt con la Panamericana y la calzada San Juan. Entonces ya tendrían tres puntos de referencia en la ciudad de Misco, una municipalidad que ya está tomando datos de aire en su planificación. Y es la que se menciona, de hecho, en este documento como la municipalidad que en el país tiene más problemas mm, que no creo que sean, de hecho, no creo que sea específicamente Misco, sino que las condiciones topográficas del país de estar en el distrito metropolitano, eh, lo que genera que Misco esté así, no es que sea Misco el causante, o sea, eso se toma exacto. como que es un problema del distrito metropolitano como tal. No sé, por ejemplo, Villanueva contribuye Guatemala, contribuye Misco, eh, Ujú, El Salvador. ujú. Entonces, todos esos, al final, creo que tiene que ser es un problema metropolitano más que de una Sí. municipalidad. Muy, muy interesante. Felicidades por esa red. Qué bueno saber que has avanzado que han avanzado con más puntos y la expectativa. Yo creo que el hecho que estés logrando una vinculación con la Municipalidad de Misco puede ser un referente para que otras municipalidades del Distrito Central se vayan sumando y vayan generando esos puntos de medición. Y pues nosotros siempre contentos de poder aportar un pequeño granito de la red que estamos con este punto acá en la zona 18 y esperamos que siga creciendo. Pues la verdad es que agradezco tu tiempo, Rodolfo. Felicidades por todo el trabajo. Valorizamos mucho que se tomen el tiempo y recursos para poder facilitar este tipo de información. Nosotros estamos muy agradecidos de que la información que ustedes generan mm, periódicamente lo podamos compartir a través de nuestro podcast, como este canal de EcuAire, que siempre los invitamos a que lo escuchen y sobre todo que si les gustan los detalles, periódicamente vayan al blog de Coquimsa, porque ahí ustedes ya pueden leer, ya pueden percibir con más detalle la situación y puedan pues generar las alarmas, tomar decisiones. Si son empresas, nosotros siempre recomendamos que no pongan a un lado este dato, esta información de la calidad de aire, porque como ya lo mencionamos hoy, puede ser que la industria y el comercio, principalmente las empresas, no sean el factor más importante, son parte del contexto, pero no son el más importante. Pero si nosotros como sector empresarial no, como bien lo mencionó Rodolfo, no generamos, no proponemos, no vamos adelante sobre estos puntos, pues a veces el gobierno entonces ya toma cartas en el asunto y pues ya se pueden tomar decisiones que no son la solución específica, ¿no? O se les da una sobrevalorización que no tiene sentido. Entonces, esto es una alarma que nosotros desde el Centro de Producción Limpia también proponemos, ¿verdad? Que el sector privado tome cartas en el asunto y que genere información. Entonces, la información es de mucho valor. Qué bueno que tengamos este tipo de información. Lamentable que no sea lo mejor para nosotros, pero ya está, ahí está pues la alarma, ¿no? Ahí ya se está generando esto, incluso no hoy, sino que esto ya lo vamos conociendo con Ecoquimsa desde hace unos años atrás y pues ojalá que se puedan tomar decisiones como China, por ejemplo, que sí es un ejemplo, que sí se pudo tomar decisiones un poco Estados Unidos extremas, también. ¿no? Estados Estados Unidos Unidos también. también es un ejemplo de un país que tenía serios problemas de Ujú. contaminación y pues los trajo a... Los redujo, ¿no? Pues, Pero, Rodolfo, la ujú, verdad que es lo que yo le mencionaba, de que ujú, eso de
de bloquear el ingreso de compra de vehículos, cerrar fábricas. Hay que tener cuidado. Sí, Hay sí, hay sí, que hacerlo bien en nuestro contexto, entenderlo, ¿verdad? sí, Brindar primero el transporte público. Con eso creo que ya es sí, un tiene un cuento para impacto todos importante. nosotros. Ujú. Bueno, Rodolfo, pues muchas gracias por el tiempo, gracias a Ecoquimsa por este espacio, para poder generar este episodio. Eh, si ustedes lo están escuchando en Spotify o en otra plataforma de audio, pueden visitar los canales de YouTube, tanto de Ecoquimsa como del centro, donde hay información sobre esto y de otros temas, ¿no? Con Rodolfo hemos hablado y Ecoquimsa hemos hablado de otras cosas. También EcoKidsa tiene muchas actividades donde comparten información. El centro también tiene la Academia Ambiental, donde también EcoKidsa contribuye periódicamente. Hay mucha información ahora generada desde Guatemala para que dé un efecto local, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo ya no estamos con eso de que hay que buscar información hacia afuera. Aquí estamos generando mucha información y por lo tanto, pues los invitamos a que lo utilicen. Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo. Felicidades por todo lo que haces. Nos sentimos muy orgullosos de que existan empresas como Ecoquimsa que están dando esta información a favor de todos y pues la invitación es que se utilice, ¿no? Y que tomemos decisiones y seamos precavidos. No sé si dejamos ya te dejo la palabra ya para cerrar este episodio. Muchas gracias, Luis, de verdad, muchas gracias también si nos van escuchando ya más de una hora, creo yo que vamos hablando, Te lo dije. se les agradece mucho esto, de Ujú. verdad. Y gracias por Ok, preocuparse por la calidad del aire del país. ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Un saludo, cuídense y, y siempre invitados a que sigan escuchando podcast o sigan viendo el material en nuestros canales de video. Un excelente día y mucho cuidado con la calidad de aire. Saludos.